Bueno, chicos, en esta oportunidad vamos a hablar sobre las biomoléculas, ¿ya? Y para ello te voy a hablar un poco acerca de los bioelementos. Vamos a ver entonces, a ver. Entonces empecemos a ver los bioelementos. A ver, existen 92 elementos químicos naturales. De estos solamente, chicos, cerca de 30 son constituyentes normales de la célula y se denominan bioelementos. Miren, entonces existen 92 elementos naturales, ¿no? Solo 30 son constituyentes normales de una célula. Y a estos 30, ¿cómo se les llama? Bioelementos. ¿Por qué? Porque la célula tiene vida. Entonces, elementos que se encuentran en la vida, ¿no? Entonces, veamos, ahí está, ¿no? A ver, aquí le voy a mostrar, acá se muestra el cuadro, la cantidad de porcentaje que se encuentra de elementos en una célula. Por ejemplo, ahí tenemos el hidrógeno, el oxígeno, ¿no? El carbón, el nitrógeno, el calcio, el fósforo, el cloro, el potasio, el azufre, el sodio, el magnesio, ¿no? Estos elementos hacen una suma total del 99.38%, ¿no? Del total de átomos en una célula, ¿no? Ahí está, entonces, esa cantidad. El restante, chicos, que es el 0,62%, está conformado por los siguientes elementos, vamos a ver. Entonces, ese porcentaje lo constituyen magnesio, hierro, el cobalto, ¿no? El níquel, el cobre, el zinc, el boro, el aluminio, el vanadio, el molibdeno, el yodo, el silicio, el estroncio, el cromo, el flúor y el selenio, ¿no? Entonces, ahí está entonces los porcentajes que tiene nuestro organismo. Chicos, acá ves como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Estos son los 4 elementos más abundantes en la célula. El carbono tenemos el 9.42%, el hidrógeno que es el 62.38%, el oxígeno el 25.55%, ¿no? Y el nitrógeno 1.35%, ¿no? Un total haciendo de 98.7 del total, ¿no? Lo cual constituye, ¿no? Para esto también, chicos, te lo puedes aprender como el famoso CHOM, ¿no? También se lo conoce como CHOM. Ahí está entonces, ¿no? Los 4 elementos. A ver, continuemos. A ver, los átomos del carbón poseen, dice chicos, la capacidad de enlazarse entre sí, por lo que forman estructuras lineales, ramificadas o cíclicas, muy diversas, ¿no? Denominadas a estos, ¿cómo se les va a denominar? Moléculas orgánicas. Entonces, en otras palabras, la unión de átomos se les va a unir, se les llama moléculas, ¿no? Pueden estar unidas de manera estructurales, pueden ser lineales, ramificadas, ¿no? O de manera cíclica, ¿no? Hay muy diversas, denominado entonces moléculas orgánicas, ¿ya? Se les llama así, ¿no? Ahí como puede estar viendo en la imagen, mira, ahí están unidos por carbono, ¿no? Los carbonos es lo que les hace unir. Ahí está. Entonces, veamos entonces qué es esto, ¿no? ¿Qué son las moléculas? A ver,
Las moléculas que, mira, las moléculas que no contienen carbono, el carbón es lo que les une, ¿no? Pero hay moléculas que no contienen el carbón, como por ejemplo el agua, que constituye aproximadamente el 70% de las células, se denominan como moléculas inorgánicas. La fórmula del agua es H2O, no hay el carbón, no está unido por un carbón. Entonces a eso, ¿cómo se les denomina? Moléculas inorgánicas. Entonces, moléculas que están unidos por un carbón son los orgánicos, y lo que no se les llama inorgánico. Ahí está, podemos ver ahí están las moléculas de agua, son los que están unidos sin la unión del carbón, ¿no? Entonces, ahí veamos entonces vamos a hablar ahora acerca de las biomoléculas. Entonces, cuando hablamos de biomoléculas, chicos, se puede decir que es la unión de elementos, ¿no? Cuando está unido por carbón, son orgánicos, y cuando no está unido por carbón, los bioelementos son inorgánicos. Dentro de los orgánicos, chicos, vamos a encontrar a estos elementos, a los carbohidratos, a los lípidos, a las proteínas y a los ácidos nucleicos. En esta oportunidad vamos a hablar de las biomoléculas orgánicas, los carbohidratos y los lípidos. En la siguiente clase hablamos proteínas y los ácidos nucleicos, ¿no? Y las vitaminas, ¿ya? Chicos, ahí les muestro, por ejemplo, biomoléculas nos dice que son sustancias o compuestos que encontramos en los seres vivos, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí están los orgánicos y los inorgánicos. La diferencia, a ver, ¿por qué, no? Ya como les dije, los orgánicos que contienen carbono, mientras que los inorgánicos no contienen carbono, ¿no? Ellos van a estar formados por enlaces carbón-carbón, ¿no? Y por acá no van a estar formados por enlaces de carbón-carbón, no tienen, ¿no? Ahí está entonces, ¿no? Los carbohidratos también son conocidos como glúcidos y son componentes esenciales de todos los organismos, además que constituyen las moléculas más abundantes que existen en la naturaleza. ¿Y eso debido a qué? A la presencia de los vegetales. El almidón y la celulosa forman parte de los vegetales. ¿Y de dónde proviene el término carbohidrato? El término carbohidrato proviene de carbono hidratado o hidrato de carbono, debido a que hace más de 100 años se le dio este nombre a diversos compuestos que tienen una característica basada en su composición química. ¿Y basado en qué? En su fórmula empírica o en su fórmula general. Si vemos acá, la fórmula es CH2O y todo esto repetido n veces. Es decir, por cada átomo de carbono va a existir el equivalente de una molécula de agua. De ahí viene el nombre de hidrato de carbono, pero siempre y cuando se cumpla esta razón, que el valor de n sea igual o mayor de 3. ¿Y qué funciones cumplen los carbohidratos o glúcidos? Recordemos un poco al respecto. Por ejemplo, si necesitamos recuperar energía, ¿qué cosa podemos consumir? Lo primero que podríamos pensar es en un dulce o un caramelo, donde vamos a encontrar fructosa. Entonces siempre asociamos a los carbohidratos con una función principal, que es la de fuente de energía. Y así se les considera a los carbohidratos o glúcidos la principal fuente de energía para nuestro organismo. Además, acabamos de ver que los carbohidratos contienen carbono, contienen hidrógeno y contienen oxígeno. El carbono proveniente de ellos va a ser necesario para que podamos fabricar, para que podamos sintetizar proteínas, lípidos, ácidos nucleicos y otros carbohidratos. Es decir, ese carbono se necesita para producir las diversas biomoléculas dentro de nuestras propias células. En la clase pasada estuvimos revisando los términos monómeros y polímeros, y recuerden que los polímeros son moléculas muy grandes. Para el caso de los carbohidratos, los polímeros de los carbohidratos van a cumplir funciones muy variadas. No solamente van a actuar como fuente de energía, mientras que los polímeros van a actuar formando estructuras, como por ejemplo en los vegetales, donde encontramos que las células vegetales no solamente tienen una membrana como todas, sino además una estructura fundamental por fuera de la membrana, que es la pared celular. Esta pared celular de los vegetales
está formado de celulosa. Por eso cumple una función estructural. También, como lo mencioné, para el caso de los monómeros, los polímeros también cumplen una función de energía. Los vegetales, las plantas, aquellos organismos que pueden hacer fotosíntesis como ellos, van a almacenar carbohidratos en forma de almidón. Mientras que los animales, como no podemos realizar el proceso de fotosíntesis, no almacenamos almidón, pero sí podemos almacenar un compuesto muy semejante al almidón. Ese compuesto se denomina glucógeno. ¿Y dónde se almacena en los animales? Lo podemos almacenar en nuestro hígado o también en las células musculares. Pero no solamente existen carbohidratos puros, llamémoslos así, como la celulosa, el almidón o el glucógeno. Existen también carbohidratos unidos a otras moléculas complejas, como en el caso de las proteínas, y que pueden actuar como enzimas, como proteínas de transporte, actuando como receptores en las membranas de las células e inclusive como hormonas. Por ejemplo, podemos mencionar a los componentes de los grupos sanguíneos, que son polisacáridos complejos que se encuentran en la membrana celular de nuestros glóbulos rojos o eritrocitos y que pueden ser reconocidos por otras moléculas y que son específicas para ese fin. Inclusive en las bacterias van a existir moléculas de ese tipo que van a ser reconocidas por nuestro sistema inmunológico con la finalidad de poder defendernos de estos microorganismos. En la zona de la Antártida, por ejemplo, se han encontrado unos peces que poseen unas glucoproteínas que van a permitir que baje el punto de congelación del agua. De esa forma se evita que su sangre se congele y es así como ellos van a poder sobrevivir a temperaturas inclusive menores a los 0 grados centígrados. Como pueden observar, existe una variedad muy grande de carbohidratos que cumplen funciones muy específicas como las que acabamos de ver. Pero entonces revisemos cómo podemos clasificarlos a estos. Vamos a clasificar a los carbohidratos por su tamaño y vamos a encontrar 3 grandes grupos. En el primero de ellos vamos a considerar a los monosacáridos. Los monosacáridos son los monómeros de los carbohidratos. Son unidades muy pequeñas, están formados, hemos dicho, por carbono, por hidrógeno y por oxígeno. Pero cuando los monosacáridos se unen, lo hacen de acuerdo a un enlace muy particular que se conoce como enlace glucosídico. Ese tipo de enlace lo veremos con amplitud en el siguiente video. Los monosacáridos entonces se van a unir para formar pequeñas unidades conocidas como oligosacáridos. Oligo significa poco, algunos. Los oligosacáridos son carbohidratos pequeños formados entre 2 a 8 monosacáridos. Pero los carbohidratos también pueden formar cadenas muy grandes, muy pesadas, de alto peso molecular, de miles de unidades de monosacáridos. A este tercer grupo de carbohidratos lo vamos a conocer como polisacáridos. Revisemos entonces a esos 3 grandes grupos y conoceremos algunas de las moléculas que forman parte de ellas. Chicos, a ver, vamos a ver ahora la clasificación de los carbohidratos. Vamos a empezar por los monosacáridos. A ver, prestemos atención. A ver. Los monosacáridos, como ya lo hemos dicho, son los monómeros de los carbohidratos, son las unidades básicas de todos los carbohidratos. Y los monosacáridos son pequeñas moléculas formadas solamente de carbono, de hidrógeno y oxígeno. Específicamente contienen un esqueleto de 3 hasta 7 átomos de carbono, como podemos apreciar en esta figura. Como pueden ver, tenemos una molécula formada por 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. Más adelante le vamos a dar el nombre que corresponde, pero fijémonos primero en su estructura. Aquí tenemos un monosacárido de 6 átomos de carbono. ¿Pero qué características tienen ellos? Cada carbono, excepto uno, va a estar unido a un grupo funcional. En el primer video del curso de biología revisamos grupos funcionales. El grupo hidroxilo es aquel donde encontramos un oxígeno unido a un hidrógeno. Entonces fíjense, cada carbono excepto uno. Aquí tenemos el segundo carbono, un grupo hidroxilo. Tercer carbono, un grupo hidroxilo. Cuarto carbono, un grupo hidroxilo. Quinto carbono, un grupo hidroxilo. Sexto carbono, el grupo hidroxilo. Cada carbono, excepto uno, el primer carbono, no está unido a un grupo hidroxilo. El primer carbono está unido a un hidrógeno y los otros 2 enlaces a un átomo de oxígeno. ¿Cómo denominamos a este grupo funcional CO? Este grupo funcional CO lo denominamos grupo carbonilo. Es decir, siempre vamos a encontrar en los monosacáridos esta estructura. Solamente uno de los átomos de carbono, en este ejemplo es el primero, puede ser cualquiera de ellos,
uno de los átomos de carbono no está unido a un grupo OH, sino a un grupo carbonilo. Eso es necesario que lo resaltemos, ya que de acuerdo a esto es que vamos a clasificar a los monosacáridos en dos grandes grupos. Y sigamos revisando las características de los monosacáridos. Como lo hemos podido ver en algún momento, los monosacáridos son muy solubles en agua, como por ejemplo la glucosa la podemos disolver fácilmente en un vaso con agua, pero además van a ser insolubles en solventes orgánicos. Y también hemos podido apreciar que la mayoría de ellos tienen un sabor dulce. Es la característica casi fundamental de los monosacáridos. Y en nuestro organismo, los monosacáridos van a poder ser fabricados a partir de compuestos que no son carbohidratos. Ese proceso se conoce como gluconeogénesis y vamos a poder fabricarlos a partir, por ejemplo, de aminoácidos e inclusive de ácidos grasos. Mientras que algunos monosacáridos cortos de 3 carbonos, por ejemplo, van a poder ser fabricados, es decir, sintetizados durante la fotosíntesis. Un ejemplo de ellos es, por ejemplo, el gliceraldehído. Por otro lado, podemos diferenciar a los monosacáridos por su estructura química. Hemos dicho que hay dos grupos funcionales fundamentales en los monosacáridos, el grupo funcional oxidrilo, OH, y el grupo funcional carbonilo, o CO. Y es este último el que nos va a permitir clasificar a los monosacáridos en dos grandes grupos. Por ejemplo, si el grupo carbonilo CO está al final de la cadena, como en ese esquema, este carbono del extremo contiene el oxígeno. Es por lo tanto un grupo carbonilo, y cuando los monosacáridos tienen al extremo de la cadena el grupo carbonilo, vamos a llamarlo derivado aldehídico, o específicamente se les va a denominar aldosas. Mientras que si el grupo carbonilo está en otra posición, veamos el esquema. En este caso, el grupo carbonilo se va a encontrar no en el extremo, sino en este ejemplo, en el segundo carbono. En otra posición que no sea el extremo, a esos monosacáridos los vamos a denominar derivados cetónicos, y su nombre específico será cetosas. Si el grupo carbonilo se encuentra en el extremo de la cadena, será una aldosa, mientras que si el grupo carbonilo se encuentra en una posición que no sea el extremo, como vemos acá, ¿cómo vamos a llamar a esos carbohidratos, a esos monosacáridos? Los denominaremos cetosas. Entonces, los monosacáridos van a estar clasificados en dos grandes grupos, tan solo por la posición del grupo carbonilo, aldosas y cetosas. Ya, chicos, ahora vamos a ver el siguiente, el disacárido. A ver, prestemos atención. Disacáridos son carbohidratos constituidos por dos unidades de monosacárido unidas por un enlace glucosídico. Los disacáridos más comunes son sacarosa, lactosa y maltosa. Oligosacáridos son carbohidratos que contienen de 3 a 10 unidades de monosacárido. Comúnmente se les refiere por su número de unidades de monosacárido, como trisacáridos, tetrasacáridos, etc. Chicos, ahora vamos a ver el último, que son los polisacáridos, ¿ya? Prestemos atención a ver. Los polisacáridos también son denominados glucanos y están formados, como hemos mencionado hace un instante, por monosacáridos unidos estos por los enlaces que revisamos en el video anterior, o enlaces glucosídicos, el típico enlace que encontraremos en todos los carbohidratos. Además, la mayoría de los carbohidratos no se encuentran en la naturaleza como monómeros, es decir, como monosacáridos o disacáridos, sino formando moléculas muy grandes, que es la que nos corresponde revisar, que son los polisacáridos. Es decir, tienen un alto peso molecular por su contenido de cientos o miles de moléculas de monosacáridos, del mismo tipo o de diferente tipo. Y cuando nosotros degradamos, es decir, catabolizamos o hidrolizamos, que son lo mismo, a los polisacáridos, van a obtenerse diversos monosacáridos que hemos estudiado en 2 videos atrás, como la glucosa, la galactosa o la fructosa, e inclusive derivados de monosacáridos, como la glucosamina, el ácido glucurónico, entre otros. Si hay algo que caracteriza a los polisacáridos, son las unidades de monosacáridos que forman parte de ellas. También la longitud de sus cadenas, que en algunos casos pueden ser muy, muy largas, e inclusive estas cadenas pueden ramificarse.
Entonces nosotros podríamos clasificar a los polisacáridos en dos grandes grupos. El primero de ellos, llamados homopolisacáridos, es decir, contienen un solo tipo de monosacárido. O podríamos estar revisando a los heteropolisacáridos conformados por dos o más tipos de monosacáridos en su estructura. Es decir, los polisacáridos van a dividirse en dos grupos, los homopolisacáridos y los heteropolisacáridos. Los homopolisacáridos, como acabo de indicar, están formados por la misma unidad numérica, por el mismo monosacárido, mientras que los heteropolisacáridos pueden venir conteniendo dos o más tipos de monosacáridos en su composición. Los homopolisacáridos son importantísimos debido a que vamos a encontrar polisacáridos de reserva de energía o polisacáridos formando parte de diversas estructuras de plantas, animales u otros organismos. Chicos, bueno, ahora vamos a hablar, ya hemos terminado de hablar sobre los carbohidratos. Ahora vamos a hablar un poquito de los lípidos. A ver, vamos a escuchar, vamos a ver un pequeño video, vamos a hablar sus funciones, clasificación acerca de los lípidos. Ahí comencemos. Veremos las propiedades, funciones y clasificación de los lípidos. En los primeros videos de la serie de biología hicimos una definición sobre polímeros y sobre monómeros. Recuerden que polímeros son moléculas muy grandes formadas por unidades repetitivas llamadas monómeros. Entre estos tenemos a los carbohidratos, por ejemplo. Ocurre con los lípidos que no todos los lípidos están formados por unidades repetitivas, por eso no son considerados como polímeros. Un ejemplo, tenemos esta molécula, un triglicérido, que contiene, como vemos en su composición, unidades repetitivas de ácidos grasos, pero podemos encontrar también como lípidos a moléculas diferentes que, como vemos en ese esquema, no contienen en su composición a los ácidos grasos. Una característica que contienen todos los lípidos es que son biomoléculas orgánicas. Son poco solubles o casi nada solubles en agua, por eso son consideradas como moléculas hidrofóbicas. Ustedes recordarán que si colocamos en un vaso, en un recipiente, agua, y le añadimos aceite, por ejemplo, el aceite no se va a mezclar con el agua, va a flotar debido a su poca densidad. Al ser menos denso que el agua, va a desplazarse hacia la superficie del recipiente. Por otro lado, los lípidos son muy solubles en disolventes o solventes no polares como el éter, el benceno y el cloroformo. Eso favorece a que puedan ser extraídos a partir de células o tejidos utilizando esas mismas sustancias. Además, están formados solamente por átomos de carbono e hidrógeno, un esqueleto hidrocarbonado como el que vemos en esta imagen, átomos de carbono unidos a átomos de hidrógeno, con pocos grupos funcionales que poseen oxígeno. En el extremo podemos apreciar el grupo funcional COOH o carboxilo. Los átomos de oxígeno, recordamos, son característicos de grupos funcionales denominados hidrófilos, que son solubles en agua. Y la característica principal de los lípidos, acabamos de mencionar, es su esqueleto hidrocarbonado. Y esa es la razón de su escasa o nula solubilidad en el agua. Por lo tanto, los lípidos son moléculas hidrófobas. Los lípidos desempeñan diversas funciones biológicas de gran importancia, entre las que podemos considerar la de actuar como reservas de energía en los seres vivos. Por ejemplo, los triglicéridos, una molécula de glicerol unido a 3 ácidos grasos. El consumo, la combustión de 1 gramo de lípido nos va a rendir aproximadamente 9 kilocalorías. Es más del doble de lo que rinde 1 gramo de carbohidratos, por ejemplo, que tan solo va a rendir alrededor de 4 kilocalorías. Otra función importantísima que desempeña un lípido es la de actuar formando parte de estructuras, una función estructural. Si no, pues recordemos la estructura de las membranas celulares. Toda membrana celular, que es una de las clases que desarrollaremos más adelante, está formada por una doble capa, una bicapa de fosfolípidos, es decir, lípidos unidos a ácido fosfórico. Y otra función que desempeñan los lípidos es la de actuar regulando la actividad metabólica de las células y los tejidos, como por ejemplo algunas hormonas. Dentro de ellas tenemos las hormonas esteroideas, que es un tipo de lípidos, como por ejemplo la testosterona. La clasificación de los lípidos es bastante variada y esto debido a las características químicas que poseen esas moléculas. Pero una de las clasificaciones que se utilizan comúnmente dividen a los lípidos en dos grandes grupos.
los lípidos saponificables y los lípidos no saponificables o insaponificables. El primero de ellos se caracteriza por la presencia de ácidos grasos en su composición y el segundo por la ausencia de estos. Pero si hablamos de saponificación, ¿qué cosa es saponificación? Veamos en las siguientes imágenes. En primer lugar, el término jabón proviene del latín sapón, es decir, saponificar significa convertir en jabón. ¿Y cómo fabricamos un jabón? Primero necesitamos la presencia de un lípido que contenga ácidos grasos, es decir, lípidos saponificables, como acabamos de definir. Estos lípidos saponificables, cuando reaccionan con sustancias alcalinas, hidróxido, por ejemplo, en este ejemplo ponemos el hidróxido de sodio, va a reaccionar formando un jabón. Y ese jabón contiene a los ácidos grasos más una fracción de la solución alcalina, es decir, los iones sodio. Y además se formará glicerina. Está formada por el glicerol, que forma parte del lípido, y la fracción del grupo oxidrilo proveniente de la solución alcalina. Como podemos apreciar, un jabón va a presentar dos fracciones, dos zonas características. Una zona liposoluble formada por los ácidos grasos y otra hidrosoluble, en este ejemplo por los iones sodio. Es decir, los jabones, con su fracción liposoluble, favorece que las grasas se disuelvan, mientras que la parte hidrosoluble va a permitir que éstas se disuelvan en el agua. Por lo tanto, los jabones nos permiten una limpieza de la grasa que puede encontrarse en nuestro cuerpo proveniente de las mismas glándulas que nosotros secretamos. Por lo tanto, para clasificar a los lípidos podemos tomar en consideración la presencia de ácidos grasos o la ausencia de ácidos grasos. Es así como a los lípidos entonces clasificaremos en dos grandes grupos: los lípidos saponificables, que contienen ácidos grasos, y los lípidos no saponificables o insaponificables si no contienen ácidos grasos. Dentro de los primeros vamos a encontrar a los acilglicéridos, a los fosfoglicéridos, a los esfingolípidos y a los céridos o ceras, con la característica de poder convertirse en jabón en presencia de sustancias alcalinas, mientras que los no saponificables y no contienen ácidos grasos van a subdividirse a su vez en terpenos, en esteroide o prostaglandinas, moléculas muy importantes con propiedades muy variadas, como actuar como vitaminas, hormonas, componentes de membrana, entre otros. Algunos autores denominan a los lípidos saponificables a su vez como lípidos complejos, mientras que a los lípidos no saponificables como lípidos simples. En el siguiente video haremos una descripción muy profunda de los ácidos grasos. Bueno chicos, ese ha sido el video de todo lo que viene a ser el lípido, ¿no? Con eso tenemos terminando el día de hoy, ¿no?